Hoy vas a ver uno de los trades más rápidos que he tomado en las últimas semanas. Una operación que llegó al take profit en apenas 3 minutos, pero que detrás tuvo casi una hora de análisis. Y eso es justamente lo que muchas personas no entienden en trading. No se trata de ejecutar muchas operaciones, se trata de esperar la correcta. En este video te voy a enseñar exactamente qué fue lo que vi para entrar al alza utilizando una de las confirmaciones más poderosas que existen, las velas de indecisión. Así que presta mucha atención porque este mismo concepto puedes empezar a utilizarlo desde tu primera próxima sesión. Este trade lo empecé a analizar aproximadamente como a las 6:30 de la mañana, más o menos como en este punto. A partir de este punto del gráfico, ignora todas las velas que aparecen después porque todavía no existían. Esto era exactamente el escenario que yo tenía frente a mí. Y antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita porque no quiero que te pierdas ninguna de las próximas clases. En cada video comparto análisis reales, estrategias prácticas y errores que pueden marcar la diferencia entre ganar y perder en los mercados. Voy a borrar los dibujos para marcarlos desde un inicio. Lo primero que noté fue algo muy sencillo. El mercado venía desarrollando una tendencia alcista muy limpia. Observa la estructura. Tenemos un impulso, después un retroceso, luego un impulso todavía más grande, posteriormente un retroceso más profundo y finalmente otro impulso prácticamente del mismo tamaño. En ese momento mi análisis fue muy claro. Si el precio volvía a retroceder, lo más probable era que hiciera un retroceso similar o incluso un poco mayor al anterior. Este es el retroceso anterior. Como te comenté anteriormente, el precio viene desarrollando una tendencia alcista muy clara, pero hay un detalle que marca la diferencia. Cada impulso está siendo más grande que el anterior y al mismo tiempo cada retroceso también está aumentando en profundidad. Por esta razón, mi expectativa era que si el mercado volvía a retroceder, lo más probable era que lo hiciera con una magnitud similar o incluso mayor al retroceso previo, que sería este de aquí, llevándolo directamente hacia esta zona de soporte que ya tenía identificada y hacia dónde estaba esperando que retrocediera el precio, exactamente hacia esa zona que te he comentado, más o menos como por acá. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una zona de soporte muy fuerte, miren. Es prácticamente el lugar donde comenzaron a entrar los compradores anteriormente y además coincide perfectamente con una antigua resistencia que ahora estaba actuando como soporte. Es decir, la estructura del mercado, el contexto y las zonas técnicas estaban apuntando exactamente en el mismo lugar. Cuando varias razones técnicas coinciden en un punto, ese tipo de zonas normalmente merecen toda nuestra atención. Ahora viene la parte más interesante. Vamos a acercar más la gráfica y recuerden que yo empecé a analizar el precio como por este punto de aquí. Entonces espero a que el precio llegue a esta zona y de repente aparece esta vela bajista. Observa su tamaño. Tiene un cuerpo muy grande y prácticamente no tiene mechas. Muchos traders ven una vela así y piensan que el precio seguirá cayendo. Pero muchas veces sucede exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque una vela tan agresiva nos puede indicar que los vendedores hicieron un último esfuerzo para mover el precio. En otras palabras, gastaron gran parte de su fuerza en una sola vela. Y aquí es donde el contexto hace toda la diferencia. Y si hasta este punto has aprendido algo nuevo, no te olvides de dejar tu me gusta. Recuerda que la tendencia general sigue siendo alcista. Entonces, esto no era un mercado bajista, era únicamente un retroceso dentro de una tendencia alcista. Así que en lugar de asustarme, comencé a buscar señales de agotamiento. Y exactamente eso fue lo que apareció. Primero, un doji alcista. Después, un doji bajista y finalmente un tercer doji todavía más pequeño, este de aquí. ¿Sabes qué significa eso, trader? Que después de toda esa presión vendedora, el mercado dejó de avanzar. Los vendedores ya no eran capaces de seguir empujando el precio hacia abajo. Cuando la fuerza de un lado comienza a desaparecer, el otro lado normalmente empieza a tomar el control.
los compradores estaban comenzando a dominar nuevamente. De hecho, tengo una clase completa donde explico paso a paso cómo operar este tipo de velas de indecisión, pero no te adelantes. Primero tienes que aprender cómo utilicé este concepto en una operación real y al final del video te dejaré la clase completa donde lo explico con mucho más detalle. Cuando apareció el tercer doji, tomé la decisión de ejecutar la operación. Vamos a acercar la gráfica. ¿Por qué exactamente ahí? Porque ya tenía suficiente evidencia a mi favor. No estaba entrando únicamente por un doji, estaba entrando porque coincidían varios factores al mismo tiempo. Primero, tendencia alcista. Segundo, retroceso hacia soporte. Tercero, agotamiento de vendedores. Y cuarto, 3 velas consecutivas mostrando indecisión. Cuando varias confirmaciones se alinean, la probabilidad de éxito aumenta considerablemente. Mi entrada fue justo al cierre del tercer doji aquí. El stop loss lo coloqué por debajo de esta zona. Simplemente le di un pequeño espacio para que el mercado pudiera respirar en caso de hacer una última sacudida antes de subir. Pero vean que el precio se fue directo al take profit. Ahora hablemos del take profit. Como veníamos dentro de una tendencia alcista, los impulsos y los retrocesos estaban teniendo tamaños muy parecidos. Además, los indicadores FBN me estaban mostrando que probablemente el precio comenzaría a consolidar. ¿Y qué es una consolidación? Básicamente es un momento donde el mercado deja de avanzar con fuerza y empieza a moverse dentro de un rango. Es decir, el precio rebota varias veces entre una resistencia y un soporte, formando una especie de rectángulo antes de decidir cuál será su siguiente movimiento, como sale en esta imagen. Pero también tenía otro escenario en mente, que el precio comenzara a formar un patrón de hombro, cabeza, hombro. En ese caso, el mercado podría no llegar hasta la resistencia y girarse antes para cambiar la tendencia. Así que decidí ser conservador. Coloqué mi take profit antes de esta posible zona de reacción. Vamos a colocarla de mejor manera, más o menos como por acá. Preferí asegurar una ganancia muy probable antes que intentar exprimir hasta el último movimiento del mercado. Y esa es una decisión que tomo constantemente, porque en el trading no gana quien intenta sacar el máximo beneficio en cada operación. Gana quien logra ser consistente durante cientos de operaciones. Prefiero asegurar ganancias una y otra vez antes que perder una excelente operación por intentar ganar un poco más. El resultado fue un riesgo-beneficio de aproximadamente 1 a 3, una ganancia cercana a $309. Y aquí viene lo impresionante, toda la operación duró menos de 10 minutos. Para ser exacto, el mercado únicamente tardó aproximadamente 3 minutos. Aquí estamos en temporalidad de 5 minutos. Vamos a pasarnos a 1 minuto para que vean cuánto duró. Estamos en temporalidad de 1 minuto y estas 3 velas fue lo que tardó el trade en llegar al take profit, es decir, en 3 minutos. Literalmente ejecuté la entrada y el precio salió disparado hacia el objetivo como si fuera un imán. De hecho, el mercado incluso siguió subiendo. Vean, nos regresamos a la temporalidad de 5 minutos. Si alguien hubiera querido asumir mucho más riesgo, era posible obtener un beneficio cercano 1 a 6. Eso significa que arriesgando $100 podrías haber ganado aproximadamente $600. Pero como te dije hace un momento, yo prefiero asegurar beneficios antes que perseguir el movimiento completo. Esa filosofía me ha permitido mantener una operativa mucho más estable a largo plazo y esa es una de las cosas que más me gusta del trading. Más o menos así hubiera quedado tu toma de ganancias si hubieras aprovechado el 1 a 6 de beneficio. Muchas personas piensan que pasamos todo el día frente a una pantalla. La realidad es completamente distinta. Yo estuve aproximadamente 1 hora analizando el mercado. Esperé, tuve paciencia, ejecuté solamente cuando todo coincidió.
y 3 minutos después ya había terminado mi jornada de trading. El resto del tiempo pude dedicarlo a otras actividades mientras el mercado hizo exactamente el trabajo para el que había preparado mi análisis. Ahora repasemos los 5 aprendizajes que te llevas con este trade. Primero, siempre que sea posible, opera a favor de la tendencia. Eso por sí solo ya aumenta considerablemente tus probabilidades. Segundo, analiza el comportamiento de los impulsos y también de los retrocesos. Si ambos comienzan a crecer de manera progresiva, puedes anticipar hasta dónde es probable que llegue el siguiente retroceso. Eso fue exactamente lo que hice para identificar esta zona de soporte, ya que consideré que este retroceso iba a ser similar al anterior o mucho mayor y que aproximadamente me iba a llegar a esta zona de soporte. Y eso fue lo que hizo. Tercero, aprende a identificar una vela de agotamiento. Una vela extremadamente grande no siempre significa continuación. Muchas veces representa el último esfuerzo de compradores o vendedores antes de quedarse sin fuerza. Y si después aparecen varias velas de indecisión, la probabilidad de un cambio aumenta todavía más. Recuerden que esta es una vela de agotamiento, así la considero porque es la más grande de este retroceso. Cuarto, no entres por una sola señal. Espera que varias confirmaciones trabajen juntas. En este caso tuvimos una tendencia definida: alcista, soporte, agotamiento y 3 dojis consecutivos. Ese conjunto fue el que justificó la entrada. Quinto, después de ejecutar correctamente, deje que el mercado haga su trabajo. No estés moviendo el stop loss ni cerrando antes por miedo. Si tu análisis fue bueno, dale espacio para desarrollarse. De hecho, ¿tú dónde habrías comprado? ¿En el primer doji, en el segundo o en el tercero? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Lo mejor de todo esto es que varios miembros de nuestra comunidad privada pudieron identificar este mismo escenario conmigo y aprovechar exactamente este movimiento. Y eso demuestra algo muy importante. Cuando tienes un plan claro y reglas bien definidas, el trading deja de ser una apuesta y se convierte en un proceso que puedes repetir una y otra vez. Ahora bien, si quieres aprender a identificar este tipo de oportunidades por tu cuenta, tengo una clase completa donde explico paso a paso cómo operar las velas de indecisión, cómo confirmar cuando realmente tienen validez y cómo evitar las falsas señales que hacen perder dinero a la mayoría de traders. Te la voy a dejar apareciendo aquí en pantalla. Estoy seguro de que después de verla vas a empezar a observar este tipo de escenarios con otros ojos. Nos vemos en ese video y como siempre soy Alex Villeda, tu mentor de trading. Tradea y duerme.